Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde para compartir con ustedes un tema que resulta muy importante. Es un tema muy importante, el tema de la oración, en primera porque muchos de ustedes pertenecen a un grupo de oración. En segunda, porque en la iglesia estamos celebrando un año importantísimo. El próximo año, 2025, empezando con la celebración de la Navidad de este 2024, la iglesia va a celebrar el jubileo ordinario. Cada 25 años, la iglesia celebra un gran jubileo, un año de gracias especiales. Desde los tiempos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se celebraban los jubileos, que eran años dedicados especialmente al perdón de los pecados. De esta manera, cada 25 años la iglesia celebra un jubileo en el que Dios dispensa su misericordia sobre nosotros y lo hace a través del perdón de nuestros pecados y lo hace también a través de las indulgencias plenarias que se reciben a manos llenas cada jubileo. Los jubileos se distinguen porque el Papa en Roma y los obispos en sus diócesis abren las puertas santas. Son puertas especiales que se abren únicamente cada 25 años, que están selladas con ladrillos, que se va a demoler una pared con ladrillos que cubre las puertas santas en Roma y el Papa las va a abrir. Y todos los peregrinos que vayan a Roma y todos los peregrinos que vayan a las puertas santas de las diferentes diócesis y crucen por esas puertas santas, van a recibir bendiciones especiales. Aquí en la Arquidiócesis de Seattle, nuestro señor arzobispo va a abrir la puerta santa en la catedral y a lo largo de todo el año santo pueden ir ustedes y cruzar la puerta santa, cumplir con otros requisitos que ya en su momento se nos anunciarán, estar en gracia, confesarse, comulgar, rezar por las intenciones del Papa, probablemente hacer una peregrinación adentro de la catedral, como sucedió en el último jubileo, y pues así se recibirán las indulgencias que pueden recibir para ustedes o que pueden permutar por alguien que haya muerto y que tal vez esté en el purgatorio para que salga de ahí. Esos son los jubileos y como va a ser 2025, va a ser el jubileo de 2025, importante por dos razones. Uno, porque es el único jubileo que nos va a tocar vivir bajo el pontificado del Papa Francisco. Y dos, es importante también porque vamos a celebrar 1700 años de cuando se llevó a cabo el primer gran concilio ecuménico en Nicea, en el año 325. Es muy importante ese concilio porque es de donde salió el credo de Nicea, que seguimos rezando hasta la fecha para proclamar nuestra fe. Entonces, por todas estas razones es importante el jubileo del próximo año y el Papa Francisco ha querido que este año, 2024, nos preparemos y para ello ha proclamado que este 2024 sea el año de la oración. Y quiere que nos preparemos en oración a todos niveles, a niveles parroquiales, a niveles congregaciones religiosas, a niveles familiares, a niveles grupos de catecismo, que todos nos preparemos en oración. Entonces, ¿qué mejor que en el contexto de este año de la oración, juntarnos para tener este taller de oración, un taller de oración en torno a la oración del corazón? Mi nombre es Mauricio Pérez, soy agente de evangelización, tengo 35 años de experiencia en trabajo de evangelización para adultos. Los primeros 11 de ellos fueron en México, el resto de 1999 a la fecha acá en Estados Unidos. Soy columnista para nuestra revista de la Arquidiócesis, Northwest Catholic. Si ustedes ven la revista que les llega a su casa, van a encontrar ahí mes tras mes mi columna que se llama Semillas de la Palabra. Y entre las diferentes especialidades que tengo en mi trabajo apostólico está justamente la oración del corazón, que vengo a compartir con ustedes porque a mí me encanta, es mi forma favorita de orar. ¿De qué formas rezamos en la Iglesia Católica? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué formas de oración tenemos en la Iglesia?
El Padre Nuestro. ¿Por qué? Pues nos lo enseñó Jesús mismo. 7 peticiones. Las 7 peticiones más importantes están en ese Padre Nuestro que nos enseñó Jesús. ¿De qué otra forma rezamos en la iglesia? El Santo Rosario, indudablemente. Y nos acogemos a la intercesión de nuestra Madre María Santísima, que como buena madre acoge nuestras oraciones, reza junto con nosotros, le presenta nuestras oraciones a su Hijo, se le queda mirando a los ojos y cuando lo mira con esa ternura, Jesús, que es el mejor de los hijos, difícilmente le puede decir que no a su buena madre. ¿De qué otra manera rezamos en la iglesia? La oración contemplativa. Muy importante la oración contemplativa. Cuando nosotros entramos en oración, entramos en diálogo con Dios. Es un diálogo, no es un monólogo en el que le hablamos y le hablamos y le hablamos y lo aturdimos con nuestras oraciones. La oración es un diálogo con Dios. Y en un diálogo hablamos y Él nos escucha, pero también nosotros tenemos que prestar atención porque Él nos habla a nosotros. Y para poder escuchar la voz de Dios, tenemos que guardar silencio. La oración contemplativa es una oración que se realiza en el silencio, en el recogimiento, simplemente contemplando y a través de ese silencio abriendo el corazón y dejando que Dios escuche. Esa oración del silencio es muy importante. Hay veces que a lo mejor ustedes van ante el Santísimo y cuando se ponen en presencia del Santísimo piensan, es que no tengo que decir, es que no tengo que rezar. Hoy no tengo que decir. Perfecto, quédate callado, contemplando simplemente su presencia, siendo consciente de que está ahí aunque no digas nada. Y está bien, por una vez cállate la boca, deja que Él te hable a ti. La oración contemplativa es una de las formas de oración más importantes en la Iglesia Católica, tanto que tenemos comunidades de religiosos, de monjes, de monjas, que dedican su vida entera a rezar de forma contemplativa por toda la Iglesia. 2 formas más de rezar en la iglesia. Y una de ellas vale más que se la sepan porque es quizás la más importante, no quizás, es la más importante de todas. Y va acompañada de otra. Les voy a dar una pista. A ver, el día en el que nos movemos y somos inicia con la mañana, pasan las horas y llegamos al mediodía. Y luego llega el momento de descansar y llega el momento de irnos a dormir. Y todas las horas del día la iglesia ora a Dios a través justamente de la liturgia de las horas, que es una celebración litúrgica de la oración. La liturgia de las horas. Por la mañana el laudes, por la tarde las vísperas, en la noche las completas, más el oficio de lecturas. De hecho, para este año de la oración, una de las cosas que quiere el Papa que hagamos en familia es que recemos las laudes en nuestra casa todos los domingos, como preparación al jubileo. La oración de la mañana. Y después de que mencionamos la liturgia de las horas, la oración más importante de la iglesia está relacionada con la que acabo de mencionar. ¿Cuál es? La Santa Misa. La misa es la oración por excelencia. De principio a fin, la misa es una oración. De principio a fin, la iglesia está en diálogo con Dios. Por eso, la misa comienza poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así comienza la misa. Y después de que nos ponemos en presencia del Padre y del Espíritu Santo, el sacerdote pronuncia una oración epiclética para invocar su presencia, que el Señor esté con ustedes. Y contestamos, y con tu espíritu. Y a partir de ese momento entramos en diálogo con Dios. Vamos a hablar y vamos a pedirle perdón. Después lo vamos a adorar. Después nos vamos a callar, Él nos va a hablar. Pero nos va a hablar y le vamos a hablar alabándolo. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después vamos a profesar nuestra fe y vamos a hacer peticiones. Y después vamos a hacer una plegaria eucarística. Y finalmente vamos a entrar en comunión con Cristo. Y al final se va a rezar una oración después de la comunión. Toda la misa de principio a fin es una oración.
Y es ese diálogo con Dios, es la oración por excelencia, porque Dios está verdaderamente presente. Todo Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el momento de la epíclesis sobre las ofrendas, cuando comienza la oración eucarística y el sacerdote se le presentan los dones y ya los ha preparado sobre el altar y él impone las manos sobre ellos y le pide al Padre que envíe al Espíritu Santo para que transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y sangre del Hijo. Estamos en presencia del Dios Padre que envía al Dios Espíritu Santo para transformar pan y vino en el cuerpo y sangre de Dios Hijo. Estamos ante Dios Trino, por eso estamos de rodillas. La misa es la oración por excelencia de principio a fin. Hay dentro de la iglesia otras formas de orar y la que yo vengo a compartir con ustedes es, decía, la oración del corazón. Es una forma de orar que parte de un tipo de espiritualidad que vengo también a compartir con ustedes. Como todo en la vida, la práctica hace al maestro. Y para poder dominar en verdad el arte de la oración del corazón se necesita mucha práctica, se necesita mucha dedicación y constancia. Pero es una oración hermosa, es por demás simple, pero a la vez por demás profunda. Y es lo que vamos a ir descubriendo juntos en este taller. Porque aquí les voy a platicar, aquí en el salón les voy a platicar la teoría de la oración del corazón. Vamos a hacer aquí un ejercicio rápido simplemente para que se familiaricen con la forma de orarla, pero después, cuando vayamos ante el Santísimo, ahí juntos, dirigidos por mí, vamos a hacer completa la oración del corazón y ya el tiempo que sobre, pues se ponen ustedes en presencia del Señor. Entre los libros que están ahí, todos esos libros que están ahí los escribí yo. Hay un manual de oración que se llama Oraciones para una gotita de agua. Tengo un programa en YouTube, lo pueden ver todos los fines de semana, se llama Pasión por el Evangelio, y hago un análisis del Evangelio de la misa del domingo. Lo que hago es desmenuzar el Evangelio versículo por versículo y a veces palabra por palabra para explicarles a fondo en qué consiste el Evangelio del domingo. Y ya luego vienen a misa, le suman la homilía del Padre Carlos y ya tienen todo lo que necesitan para sacarle jugo al Evangelio. Y cada programa de Pasión por el Evangelio lo termino con una oración relacionada con ese Evangelio del domingo y la compilación de todas esas oraciones que escribí para el programa aparecen aquí en el manual que se llama Oraciones para una gotita de agua y contiene un capítulo dedicado justamente a la oración del corazón. Así que quienes están tomando notas y todo, si se llevan una copia, lo que hoy veamos aquí lo van a encontrar también en un capítulo del manual, se los recomiendo mucho. La oración del corazón tiene que ver con lo que San Pablo le dijo a los de Tesalonia la primera vez que les escribió. Como breviario cultural, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Mucho antes de los evangelios se escribió esta carta. Fue el primer documento del Nuevo Testamento. Y cuando Pablo le escribió por primera vez a los de Tesalonia, les dijo que había que orar sin cesar. Eso significa, hay que orar sin detenerse. Y orar sin detenerse implica orar en todo momento, orar siempre. Es de lo que se trata, de orar en todo momento, sin detenerse. Y lo que es la oración del corazón es justamente la forma de orar para poder orar sin detenernos nunca, salvo cuando nos muramos porque se nos pare el corazón. La imagen que estoy empleando, aquí se las muestro, esta imagen que estoy empleando a lo largo de todo este taller está elegida a propósito, tiene que ver con la oración del corazón, porque está representando al Pantocrátor, al Cristo Pantocrátor. Y en concreto, esta imagen del Pantocrátor que ven ustedes ahí, es la que está formada con mosaicos desde la Edad Media en el ábside de la Catedral de Cefalù, esto en Sicilia, allá en Italia. Y este Pantocrátor de la Catedral de Cefalù es particularmente importante porque está considerado el Cristo más hermoso en la historia del arte sacro.
Y si ven ustedes, su rostro es verdaderamente hermoso. Y cuando ven ustedes al Cristo de Cefalú, cuando ven este mosaico ahí en el ábside, detrás del altar en la catedral de Cefalú, es un ábside cóncava, entonces cuando se ve ahí en vivo, se ve en tercera dimensión, se ve un Cristo que acoge, un Cristo que como que nos rodeara. Y hay muchas representaciones del Pantocrátor, sobre todo en el arte bizantino. Y algo muy significativo del Pantocrátor son sus ojos. Siempre que ustedes vean el icono de un Pantocrátor, van a notar que tiene un ojo serio y que tiene un ojo con una mirada más dulce, con una mirada tierna. Un ojo tierno y un ojo muy serio. Siempre el Pantocrátor lo van a ver así. Hasta como que se ve raro porque pareciera que tuviera un ojo chueco. Y esa es la mirada adusta. Y lo que representan esas dos miradas del Pantocrátor el Pantocrátor es el gobernador de todo en griego, o sea, el rey del universo. Lo que representan esos dos ojos es que Cristo es al mismo tiempo el justo juez y por eso tiene una mirada severa, pero también es el juez misericordioso y por eso tiene una mirada tierna. Las dos al mismo tiempo. Y pues me gusta mucho esta imagen y como el Pantocrátor está relacionado con la oración del corazón, por eso es por lo que lo presento justamente aquí como fondo constantemente, pero que sirva también como breviario cultural, para que salgan aprendiendo de todo. Y el próximo domingo, cuando vayan a misa y después de misa y se junten con sus amigas aquí, les digan, ¿sabías que el Cristo de la Catedral de Cefalú es el más hermoso de la historia? ¿No? Esta es la oración del corazón. Van a ver lo simple que es. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Así es. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. La escribo en griego porque es una oración que se compuso en griego. Kyrie Isu Christe ietu theu eleison me ton amartolon. Así es como suena el original. Kyrie Isu Christe ietu theu eleison me ton amartolon. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Es una oración que está fríamente calculada. Encierra muchísimo, muchísimo todo esto, que suena tan simple. De hecho, ¿quién no la puede memorizar? Es muy fácil, muy, muy fácil. Esta forma de oración, por eso es que originalmente se rezaba en griego y se sigue rezando en griego, la inventaron los padres del desierto. Eran hombres que se iban a vivir no como monjes, sino como ermitaños. Construían casitas de piedra que se llaman ermitas y vivían en la soledad en el desierto, dedicándose a una vida contemplativa, de estudiar las escrituras, de reflexionar sobre ellas, de rezar y de escribir escritos espirituales sobre sus vivencias y sobre lo que iban aprendiendo de la escritura. Y estos padres del desierto, allá en el siglo IV, desarrollaron una forma de espiritualidad que se conoce como esiquiasmo. Y el esiquiasmo consiste en alcanzar la quietud del alma en presencia del Señor. Por eso a mí me gusta tanto la oración del corazón, porque en los momentos que la vida se nos pone difícil, en los momentos en que nos sentimos inquietos, en los momentos en que nos sentimos agobiados, en que nos sentimos angustiados, en que nos sentimos ansiosos, la oración del corazón nos serena. Pero lo más hermoso es que nos serena en presencia del Señor. No es una práctica como la yoga que serena a la gente en el vacío y que es simplemente un momento de tranquilidad pasajera. La serenidad que provoca la oración del corazón, por ser una serenidad del alma en presencia del Señor, es una serenidad que penetra y que perdura. Y en verdad en los momentos de más tensión, hace cosas maravillosas. Tengo yo una enfermedad que le costó mucho a los médicos diagnosticar.
Y los primeros meses en lo que trataban ellos de dar con la enfermedad que tenía, hubo un momento en que pensaron que tenía cáncer en el páncreas. Finalmente dieron con la enfermedad, pero en algún momento pensaron que era cáncer en el páncreas. Me daban unos dolores que a la fecha me dan, aunque no tan seguidos como antes, pero se me paraliza desde aquí hasta acá, todo. Se pone como piedra, no puedo respirar y es un dolor que a veces me tira al suelo cuando me asalta por sorpresa. Me hicieron un estudio en la Universidad de Washington en el que me iban a inyectar una sustancia, me conectaron un montón de monitores y me inyectaron una sustancia que me iba a ir provocando cada vez más y más y más dolor. Y lo que ellos querían era llegar al mismo dolor que alcanzaba yo a tener y superarlo incluso para ver qué estaba pasando con mi cuerpo y dónde reaccionaba más. Me dijeron que por lo mismo no me podían administrar ningún tipo de anestesia, tenía que ser así para poder provocar el dolor. Me dijeron, es un estudio muy duro, muy difícil, pero es necesario. Y junto a mí estaba una enfermera y me dijeron, el trabajo de la enfermera es que cuando no aguantes el dolor le aprietes la mano y ella te la va a apretar con más fuerza para que resistas. Pues bueno, me recostaron, me empezaron a inyectar la sustancia y empecé a rezar la oración del corazón. Y empezó a dolerme y seguí con la oración del corazón. Y terminó el estudio y estaban sorprendidos porque decían, nunca en la vida habíamos visto a alguien que pareciera que no le dolía nada porque estabas. Y no era más que la oración del corazón y sentir la presencia de Dios y aparte ofrecer a Dios todos esos dolores por diferentes personas que sabía que la pasaban mal. Con eso pude constatar que realmente sí que provoca esa paz que promete, esa serenidad del alma en presencia del Señor que promete. Esta espiritualidad, para los que les gusta leer, esta espiritualidad de los padres del desierto está compilada en un libro que se llama Filocalía. La Filocalía contiene lo que se conoce como los apotegmas de los padres del desierto. Los apotegmas de los padres del desierto son una serie de consejos espirituales muy bonitos de los padres del desierto y muchos de sus consejos espirituales son justamente para ir perfeccionando el arte de la oración del corazón. Pero también tocan diferentes aspectos, por ejemplo, cómo vencer la tentación de la gula, cómo vencer la tentación del enojo, de la ira, cómo vencer la tentación de la tristeza. Uno de los padres del desierto tiene todo un tratado de cómo vencer la tentación de la tristeza. Vale mucho la pena leer el libro de la Filocalía. Y fue así como yo di con la oración del corazón. Antes iba yo a México cada Navidad, sigo yendo a México cada Navidad, pero lo que hacía era que antes de venir de regreso, iba a una de las librerías católicas más importantes en la Ciudad de México y me surtía de libros para todo el año, de libros de teología y de escritura y todo para todo el año que acá no conseguía. Amazon todavía no existía. Y una vez vi la Filocalía, me llamó la atención, dije, lo voy a comprar y lo compré. Y ahí lo dejé, se quedó años la Filocalía, años. Un día fuimos a un hotel, se iban a meter a la piscina mi esposa con mis hijos, yo no me puedo meter a las piscinas, entonces me llevo libros y los acompaño a la orilla leyendo. Me llevé la Filocalía y mientras ellos jugaban en la piscina, empecé a leer la Filocalía y conocí la oración del corazón. Y dije, esto se ve muy atractivo y muy sencillo. Y así fue que empecé a practicar la oración del corazón y a leer la Filocalía, que es maravillosa. Hay un libro para los que les gusta leer y para los que les gusta escuchar. Esto tómenlo, por favor, nota, apúntenlo y prométanme que van a hacer esto después. Búsquense, cómprense este libro, se llama Relatos de un peregrino ruso. Si no les gusta leer, busquen en YouTube Relatos de un peregrino ruso y se van a encontrar 2 audiolibros completos, uno con voz de mujer, uno con voz de hombre. Olviden el de voz de mujer, escuchen el de voz de hombre, está mejor leído. Les cuenta toda la historia del peregrino ruso, y les da mucha paz simplemente escuchar la historia del peregrino ruso, pero si leen el libro van a conocer todavía más la importancia que tiene la oración del corazón. Este libro tan hermoso lo escribió un peregrino que no conocemos, solo sabemos que era ruso, un señor que en la vida tuvo complicaciones, era casado, de repente se le murió la esposa, tuvo un accidente de chico,
se quedó tullido de un brazo, no le servía un brazo en lo absoluto. Se queda solo en la vida. Y un día está en la liturgia y escucha la lectura de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y oye esa exhortación de Pablo a orar sin cesar. Y le pica la curiosidad. Es de la vida real, le pica la curiosidad y dice, ¿cómo es eso de orar sin cesar? O sea, es rezar en todo momento. ¿A poco se puede? Y le pica tanto la curiosidad que empieza a hacer un recorrido por Rusia buscando a los grandes maestros de la espiritualidad para que le enseñaran cómo hacer para rezar sin detenerse. Y lo que fue aprendiendo con cada uno de ellos era que todos le iban enseñando primero cómo rezar y luego cómo profundizar en la práctica de la oración del corazón. Y el primer maestro le dice, bueno, reza 2000 veces, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Cuando puedas hacerlo 2000 veces seguidas, regresas. Se va y empieza a darle, hasta que logra las 2000 veces y regresa. Ya. Bueno. Ahora vete y reza 5000 veces seguidas. Y cuando logra rezar 5000 veces seguidas, regresas. Se va y lo logra y regresa. Bien. Ahora vete y rézalo 15000 veces. Y cuando reces 15000 veces seguidas, vienes a ver. Y se va y se pone, Señor Jesucristo. Y empieza él a narrar todas las experiencias que va teniendo en su cuerpo, en su mente y en su espíritu, conforme va rezando la oración del corazón. Es un hombre pobre, entonces lo único que lleva es un costal, y en el costal lleva el pedazo de pan duro que alguien le regale, y con eso se va alimentando, y una Biblia, es todo lo que tiene. Los maestros de la oración de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que se llaman starets, le enseñan a rezar usando el cordón de oración, que en un momento les explico. Entonces, él lo único que tiene es su oración, su cordón de oración, su Biblia y su pedazo de pan duro para comer. Y ahí va. Y diario lee la Biblia y reza la oración y reza la oración. Y un día lo asaltan, le dan una golpiza y le roban la Biblia y se queda él sin nada, porque perdió hasta la palabra de Dios. Es un momento horrible de ese libro. Pero luego la policía da con los ladrones, los encarcelan y lo fuerzan a que le devuelva su Biblia. Y cuando recupera la Biblia, es un momento que a mí a veces se me han salido las lágrimas de la emoción que le da cuando recupera la Biblia, porque se ve el amor que tiene. En el trayecto conoce a un policía que lo invita a pasar unas noches a su casa. Y resulta que es un policía que todas las noches de su vida lee de corrido los 4 evangelios antes de irse a dormir. Y se pone con el peregrino ruso a leer los 4 evangelios todas las noches. Entonces él adopta esa práctica a su vida espiritual. Y así va haciendo todo ese recorrido. Es un libro precioso. Y es un libro que habla mucho acerca de la oración del corazón. Y que él también, con lo que va aprendiendo, consigue una filocalía. Los maestros de la oración le regalan una filocalía y empieza a aprender a través de los apotegmas de los padres del desierto cómo profundizar en la práctica de la oración del corazón. Esto que les estoy compartiendo con ustedes es nada comparado con la belleza que encierran los relatos del peregrino ruso y la filocalía, pero creo que va a ser suficiente como un buen punto de partida para que ustedes comiencen a rezar la oración del corazón, que como les digo es así de simple. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Y esta, según los padres del desierto, es la posición ideal para rezarla. Sentado, con los codos sobre las rodillas y con el cordón siempre en la mano izquierda. Siempre se reza en la mano izquierda como gesto de humildad, porque nuestra mano fuerte es la derecha, ¿no? Por regla general. Entonces se acostumbra el cordón de oración llevarse en la mano izquierda. Aunque por supuesto se puede rezar de pie, se puede rezar de rodillas, se puede rezar caminando. Yo muchas veces en la noche la rezo de pie, tengo un icono del Pantocrátor, apago todas las luces, tomo mi Pantocrátor, enciendo una velita y me pongo enfrente con mi cordón a rezar. Y en verdad que da mucha, mucha paz. Este cordón de oración se llama chotki o komboskini, dependiendo en griego o en ruso. Chotki o komboskini, pero se llama cordón de oración, así tal cual. Son nudos
que forman grupos de 25. Y el único propósito es no perder la cuenta. Cuando se reza por completo, se reza 100 veces. Hay algunos cordones de 200 nudos y hay algunos cordones de 500 nudos que son como una cuerda, ¿verdad? Entonces el más habitual es el de los 100 nudos. Se reza 25 veces y cuando se llega al nudo de en medio, que es una cruz, se guarda silencio contemplativo, el tiempo que uno sienta y continúa. Y así va. Y esto, cuando vayamos a la capilla, lo vamos a rezar enterito, dirigido por mí. Y estas 100 veces, bien rezadas, se tarda uno más que el rosario con sus cincuentenas. Van a ver qué maravilloso. Este Chotki, de hecho, es muy anterior al rosario, siglos anterior al rosario. Porque el Chotki, aunque la oración del corazón empezó en el siglo IV, primero la llevaban la cuenta con piedritas. Y ya luego inventaron hacer los nudos en una cuerda. Y vean, siglos después, 8 siglos después, fue cuando la Virgen nos dio el rosario. Entonces, esto es muy anterior al rezo del rosario. Son 2 partes de la oración. La primera tiene que ver con Jesús. La segunda tiene que ver con nosotros. ¿Se dan cuenta? La primera con Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. La segunda conmigo, ten piedad de mí, pecador. Y en un momento vamos a desmenuzarla, palabra por palabra, para poder chuparle toda la savia a esta oración tan profunda y tan deliciosa. Es bien importante que sepan ustedes que la oración del corazón, por si se les ocurre buscar en YouTube, pueden pasar 2 cosas. O que se encuentren todos los videos que tengo yo de la oración del corazón, y hay muchos videos en los que rezo la oración del corazón, y ahí los pueden rezar conmigo. Hay un video que dura 5 horas rezando la oración del corazón. Lo hice por mi mamá, porque mi mamá también está muy enferma, y a veces en la noche, cuando no aguanta el dolor, pone mis videos para estar rezando conmigo la oración del corazón. Y me decía a veces, es que se me acaba y tengo que volverle a poner. Entonces hice un video de 5 horas para toda una noche de enfermedad, de angustia, de zozobra, de duelo. 5 horas está rezando. O en un vuelo de avión, 5 horas está rezando la oración del corazón. Porque fue lo que aprendió el peregrino ruso, que en efecto, los que saben rezar la oración del corazón no la dejan de rezar nunca. ¿Saben qué es lo que pasa? Que nuestra mente funciona a diferentes niveles de conciencia. Vean ustedes si no. Cuando venían para acá, y van a ver que lo que les estoy diciendo es cierto, no son cosas esotéricas ni nada. Cuando ustedes venían para acá, fíjense, una parte de su mente venía manejando como en automático. Como en automático, ¿sí o no? Y claro que venía atenta, porque si había que frenar, frenaban. Si había que esquivar un bache, lo esquivaban. A la hora de dar vuelta, la daban. Pero no es cierto que iban concentrados en, hay un bache, lo voy a esquivar, se me están cerrando, voy a frenar. No es cierto. Era una parte de su mente que iba bien atenta, pero al mismo tiempo ustedes no se daban cuenta. Funcionaba como en automático, pero estaba poniendo atención. Otra parte de su mente, para los que sí iban conversando, iba conversando. Otra parte de su mente, para los que iban escuchando la música, o las noticias o lo que fuera, iba escuchando al mismo tiempo, ¿sí? De la misma manera, la oración del corazón, los que realmente la dominan, no importa lo que estén haciendo, están rezando al mismo tiempo la oración del corazón. Y los monjes que se dedican a la oración del corazón, ahorita les platico de ellos, pueden estar en la huerta y mientras trabajan en la huerta están rezando la oración del corazón. Pueden estar conversando entre ellos y mientras conversan entre ellos y conversan, una parte de su mente sigue rezando la oración del corazón. Y así se vuelve realmente en una oración que no se detiene. Y los que ya llevan muchos años haciendo eso, llegan al punto de que cuando se quedan dormidos y sueñan, en sus sueños estén haciendo lo que estén haciendo, una parte de su mente en sus sueños sigue recitando la oración del corazón. Y de esta manera se puede rezar en verdad sin cesar, no importa lo que se esté haciendo. No importa lo que se esté haciendo. Por lo que les digo que tengan cuidado es porque si van a YouTube
y buscan la oración del corazón, o se van a encontrar mis videos, o aquí está lo malo. Se van a encontrar un montón de videos sobre la oración del corazón que no son católicos, que son New Age, de la nueva era. Porque como saben, la nueva era es algo que coge de todas las religiones un poquito y las bota sobre una mesa para que cada quien escoja lo que le acomode y lo combine como quiera. Y lo malo es que del catolicismo han cogido dos cosas: la espiritualidad de San Juan de la Cruz, pero también la oración del corazón. Entonces, cuidado con eso, porque si ven videos que no son míos, mejor ni los vean porque los van a llevar en otro camino. Necesitamos que haya más católicos que hagan videos sobre la oración del corazón. No los hay, los que hay son míos, por eso les hago la advertencia. Pero también les hago la advertencia para que si se topan con esos videos no digan, oye, ¿a qué clase de clase fuimos esta tarde que vino un señor New Age a hablarnos de la oración del corazón? No. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su cuarta parte que habla justamente sobre la oración de la Iglesia, le dedica 2 números enteritos a la oración del corazón. Vamos a leerlos aquí. El 2667 dice así: esta invocación de fe bien sencilla, porque es bien sencilla, ha sido desarrollada en la tradición de la oración bajo formas diversas en Oriente y en Occidente. La formulación más habitual, transmitida por los espirituales del Sinaí, de Siria y del monte Athos. ¿Sí saben qué es el monte Athos? En Grecia hay una isla, y en la isla hay un monte que se llama Athos. Es un monte sagrado. Es una isla a la que únicamente pueden entrar monjes ortodoxos y hombres que van de visita como que a retiros a rezar la oración del corazón. No dejan entrar mujeres ni de broma. Es una isla llena de monasterios de monjes ortodoxos. Pues como saben, los ortodoxos no son católicos, pero son cristianos y vienen de los apóstoles también. Y ustedes ven al Papa haciendo todo lo posible por reunificarnos con los ortodoxos, ¿no? Es donde más rezan quizás la oración del corazón en el mundo, en el monte Athos. Y tan importante es su espiritualidad que el mismo catecismo católico los menciona. Transmitida por las espiritualidades del Sinaí, de Siria y del monte Athos. En YouTube pueden buscar Monte Athos y van a ver unos documentales que dices, es que yo quiero irme a pasar un mes ahí a rezar la oración del corazón. Lástima por las mujeres porque nunca van a poder. Pero al menos vean los videos porque son hermosos. La invocación, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros pecadores, conjuga un himno cristológico de la carta de Pablo a los Filipenses con la petición del publicano y el mendigo ciego. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, tomado de la carta de Pablo a los Filipenses. Y de estas otras 2 súplicas, del publicano y del mendigo. ¿Se acuerdan del publicano? Aquel que, el fanfarrón que rezaba en primera fila de pie para que todos lo vieran. Y el publicano que escondido al fondo rezaba con humildad, ten piedad de mí pecador. De ahí viene, esto es lo que forma la oración del corazón. Mediante ella, el corazón está acorde con la miseria de los hombres. ¿Por qué? Se llama oración del corazón. Y van a ver por qué se llama oración del corazón en un momento. Porque es el corazón el que acaba rezando. Van a ver. Pero está conjugado la oración de un corazón que palpita y reza con la miseria. Porque ¿quién es el que está rezando? Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. El que reza es un pecador que se reconoce pecador. Y se conjuga entonces ese latido del corazón que reza con la miseria del pecador, con la misericordia de su Salvador. Porque lo que se pide es, ten piedad de mí. Misericordia con humildad, con un corazón que palpita y reza. Dice el Catecismo en el 2668, la invocación del santo nombre de Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es el camino más sencillo de la oración continua, o sea, de la oración que no se detiene. Repetida con frecuencia por un corazón humildemente atento, no se dispersa en palabrerías.
¿Han oído a veces quien se pone a orar así? Sí, Señor, es que ven, Señor, porque tú, Señor, que tú todo lo puedes, Señor, y que tú eres el todo santo, Señor, y ven a nuestro hogar, Señor, y aquí te pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor. Que dice esto, no se dispersa en palabrerías, va al grano. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Y te lo repito hasta el cansancio, pero no empiezo con palabrerías. Digo, yo sé que aquí no rezan así, pero hay iglesias donde sí he visto que rezan así. Pero yo sé que aquí no le hacen así. Sino que conserva la palabra y fructifica con perseverancia. Es posible en todo tiempo, aún dormidos en todo tiempo, porque no es una ocupación al lado de otra, sino la única ocupación, la de amar a Dios, que anima y transfigura toda acción en Cristo Jesús. Como ven, la oración del corazón es tan importante para la vida de la iglesia que por eso el catecismo en su sección que habla sobre la oración de la iglesia, habla acerca de la oración del corazón. Vamos a desmenuzarla palabra por palabra. Esto es esencial, desmenuzarla palabra por palabra para entender la teología detrás de la oración del corazón. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Lo primero, nos estamos dirigiendo ¿a quién? A Jesús. Pero ¿cómo lo estamos nombrando ante todo? Señor. Eres mi Señor, te reconozco como mi Señor. Y eso de suyo es una expresión de adoración. Comienzo adorándolo. Te voy a hablar y lo primero que voy a hacer es adorarte, Señor. Pero además, esta invocación es una confesión, es un acto de fe. Porque estoy reconociendo que tú, Jesús, a quien acabo de adorar como Señor, eres el Cristo. O sea, eres el ungido de Dios. Lo que significa, eres el sacerdote por excelencia. Eres el profeta por excelencia. Eres el rey por excelencia, porque eres el Cristo. Y lo reconozco como acto de fe. Por eso es una confesión. Porque no me estoy diciendo, Jesús, ten piedad de mí. Es, Señor Jesús, que eres el Cristo, que te reconozco y te acepto como Cristo. Pero al mismo tiempo, es una oración que se hace en la intimidad. Porque le estoy hablando por su nombre. Le estoy hablando por su nombre, Jesús. Y cuando le hablo a alguien por su nombre, la relación se vuelve más íntima. Es como cuando iban llegando y se presentaban conmigo y les decía, soy Mauricio, y me decían su nombre, soy Carmen. Cambia la cosa. Ya no es el señor que vino a dar la conferencia y una señora que vino a ver la conferencia. No, es Mauricio y Carmen hablando. Se hace íntimo con el nombre de por medio. Entonces es una oración de intimidad. No le estamos rezando. Fíjense, hay diferentes formas de orar en la iglesia. Y en la liturgia las vemos, en la oración colecta, al principio de la misa hay diferentes formas de orar. Señor Dios, Padre bueno, oh Dios, Dios todopoderoso y eterno, Dios nuestro. Y cada una de esas formas de invocar a Dios sugiere algo distinto. Por ejemplo, cuando decimos Dios nuestro, intimidad, cercanía. Pero cuando decimos Dios todopoderoso y eterno, nos imaginamos al Dios lejano allá que todo lo puede. ¿Ven? Aquí al hablarle por su nombre es esa relación personal, en lo cercano, en lo íntimo, en lo personal, Jesús, que eres el Cristo. Después viene, en esta misma declaración de fe, una muy importante, que le aprendimos a San Pedro. Es que tú eres el Hijo de Dios vivo. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La confesión de San Pedro. ¿Verdad? Ya, nos dirigimos a Jesús, lo invocamos, alabándolo, reconociendo quién es, llamándolo por su nombre para propiciar esa intimidad y relación personal con Él. Viene la petición, que aparte sigue un orden lógico. Primero Dios, luego nosotros, siguiendo la secuencia ordenada de la oración del Padre Nuestro de Jesús. Jesús, cuando nos enseñó a orar el Padre Nuestro, lo primero tiene que ver con Dios y lo segundo tiene que ver con nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Antes que nada lo que tiene que ver contigo, ya después lo que tiene que ver conmigo. Esa misma secuencia viene aquí. Y ahora es el momento de pedirle. ¿Y qué es lo que le pedimos? Ten piedad. ¿Qué significa ten piedad? Significa ten misericordia de mí. ¿Y qué significa ten misericordia de mí? ¿Qué es la misericordia? La misericordia, la palabra misericordia, es la traducción de la palabra en hebreo de la Escritura, rehem. Misericordia en hebreo se dice rehem. Y esa palabra hebrea rehem viene de una palabra hebrea que es rahamim. El rahamim es el seno materno donde una mamá lleva un bebé. Son las entrañas de una madre. Entonces, la misericordia, el rehem, consiste en amar desde el rahamim. O sea, el rehem, la misericordia, consiste en amar como una madre ama al hijo que lleva en sus entrañas. Por eso hablamos de un amor entrañable, porque viene de las entrañas de una madre por el hijo que lleva en sus entrañas. Es porque lo que decimos que Dios es el único Padre que es capaz de amarnos con el amor de una madre, porque es el único que es capaz de amarnos con el amor entrañable de una madre por el hijo de sus entrañas. Ese amor entrañable es el que le estamos pidiendo a Jesús que dispense sobre nosotros. Ámame con ese amor entrañable que siente una madre por el hijo en sus entrañas. Y ámame de esa manera, porque si me amas de esa manera y me amas como una mamá, me vas a comprender como nadie. Vas a saber lo que necesito aunque no me salga de la boca. Me vas a entender aunque me muera de vergüenza. No me vas a tener en cuenta mis faltas porque soy un pecador. Pero vengo a ti porque te amo. Así como soy de pecador, te amo y por eso me pongo en tu presencia. Yo, pecador, me pongo ante la presencia de ti que eres mi Señor y mi Dios y mi Cristo. Y te imploro que tengas esa misericordia. Esa es la oración del corazón. Esa es la fórmula de la oración del corazón que se repite incesantemente, una y otra vez. La forma de rezar la oración del corazón es así. Respirando. Tomando aire y dejándolo salir. La primera parte, la invocación a Dios, se dice inhalando. Al mismo tiempo que tomo aire, voy diciendo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Y de hecho no lo digo, lo tengo que pensar. Es una oración que se piensa. Entonces, al mismo tiempo que inhalo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y me quedo ahí, en la quietud. Y cuando el aire se me sale, al mismo tiempo que sale, hago la súplica, ten piedad de mí, pecador. Inhalo diciendo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y exhalo diciendo, ten piedad de mí, pecador. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Que al tiempo que comienzo a respirar la oración del corazón, lo que acaba dándole ritmo a mi respiración es el palpitar de mi corazón. Y entonces mi corazón al palpitar va moviendo mi respiración que va respirando la oración del corazón y así el que está rezando es mi corazón. Y por eso se llama oración del corazón. Esta es la verdadera oración que brota desde el corazón porque es animada por el palpitar del corazón. Simplemente esto lo hace hermoso porque hasta como que suena romántico. Pero esa es la oración del corazón. Cuando se reza la oración del corazón, les voy a contar esto a mí es
Lo más bonito que me ha pasado, la experiencia más bonita que he tenido yo rezando, me ha sucedido rezando la oración del corazón. Y me ha sucedido 2 veces. La primera fue una de esas noches con mi icono del Pantocrátor y mi velita encendida y los ojos cerrados, ahí de pie y rezando la oración del corazón. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecado. De repente vi como un destello de luz muy fuerte y sentía una certeza, era una sensación de certeza, de la cual nadie me puede decir que no, porque lo sentí. Sentía como si detrás de esa luz estuviera Jesús mismo. Y era una sensación impresionante de percibir su presencia ahí, pero no lo podía ver por la luz. Y duró unos segundos y se fue. Y cuando terminé de hacer la oración del corazón me quedé impactado. Dije, Dios mío, es que te sentí más cerca que nunca. Bueno, otro día, siempre que comulgo en la misa después de comulgar, rezo la oración del corazón. Estaba en mi oración después de comulgar y otra vez empecé a ver ese destello de luz y a sentir esa certeza de que ahí estaba Jesús y se fue. Bueno, como hace uno con los libros que son muy profundos, tiempo después, no por esto, cogí la Filocalia una vez más, de hecho creo que para prepararme para otra vez que iba a dar el taller de la oración, me puse a ver los Padres del Desierto y de repente que veo que uno de ellos describe la experiencia de que rezando la oración del corazón se llega a ver un destello de luz tan fuerte que realmente es el resplandor de Jesús mismo que se manifiesta y se hace presente, pero el resplandor de luz es tan fuerte que te ciega y no te deja verlo. Y luego vi que otro padre del desierto hablaba de lo mismo y otro más hablaba de lo mismo. Entonces dije, es que no me lo imaginé, sí pasa. Y de hecho los padres del desierto a esta experiencia le llaman fotofanía, es decir, una manifestación de luz. Y lo que acaba pasando es que dices, hay veces que sí, deliberadamente, digo, a ver, y me meto y empiezo a ver si puedo. No sé si vuelva a pasarme, no sé si no, pero por las 2 veces que pasó, realmente fue fantástico. Y luego constatar que los padres del desierto de hace siglos y siglos lo vivieron y lo describen, dije, vaya, o sea, sí pasa, sí pasa. La oración del corazón, como les digo, es mi oración por excelencia. Ya vamos a entrar al ejercicio, ya para concluir aquí, pero antes les voy a decir qué hago aparte con la oración del corazón, para sacarle todavía más provecho. Todas las noches rezo la oración del corazón y muchas veces enciendo mi cámara en YouTube, salgo en vivo y se empieza a juntar un montón de gente que empieza a rezar ahí la oración del corazón conmigo. No tengo horario para eso luego cuando se me ocurre, así que búsquenle. Y si no, hay un montón de videos que se quedaron ya grabados. También cuando tengo que ir al hospital. Tenía un amigo que estaba muy enfermo, estuvo meses en el hospital muy grave hasta que se murió. Su esposa lo cuidaba de día y yo lo cuidaba de noche. Y había veces en la madrugada que de repente entraban las enfermeras, tenían que atenderlo y todo eso, yo necesitaba espabilarme un poco y me salía de la habitación de mi amigo en terapia intensiva y empezaba a caminar por todos los pasillos de terapia intensiva en el hospital en la madrugada, todo en la oscuridad. Y veía a todos los enfermos, muchos de ellos a punto de morir, muchos de ellos ya sin remedio, todo eso. Entonces tomaba mi oración y empezaba a rezar por ellos. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de ellos. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de ellos. Y pasaba. Ahora lo que hago en el trabajo es que también a veces en el día me levanto a caminar para espabilarme y cojo mi oración, mi cordón, y voy pasando por los escritorios de mis compañeros de trabajo y voy a otros pisos de la oficina con gente que ni conozco, porque uno no sabe qué necesidades puedan tener en ese momento. A lo mejor nunca rezan y a lo mejor no tienen ni quien rece por ellos. Entonces empiezo a caminar por ahí y voy rezando igual, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de ellos. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de ellos. Y regreso a mi lugar. Porque a lo mejor es la única oración que han recibido en meses y la necesitan. Uno no sabe. Por supuesto, por mi familia y por mis amigos, ¿no? Cuando estaba mi mamá muy enferma, rezo por ella, Señor Jesucristo, que Dios ten piedad de ella. Pero también, ahora una práctica nueva que descubrí, yo trabajo en el centro.
Y lastimosamente ustedes han visto en lo que se ha convertido el centro. Ya no es un lugar seguro, hay que andar con cuidado. A veces se ven escenas que es mejor voltearse para no verlas. Se cruza uno con personas que van en estados deplorables y todo eso genera todo tipo de sentimientos negativos. Desde lástima hasta tristeza, hasta preocupación, hasta enojo y mucha rabia a veces cuando uno ve a un jovencito hundido en esas drogas. Todos los sentimientos negativos se agolpan como un clamor de impotencia, como un clamor de justicia, como ¿por qué estamos así? Y sí me pasaba honestamente que a veces me enojaba mucho y decía, pero es que qué gente, ¿no? Hasta que de repente dije, bueno, no puedo hacer nada por ellos. A veces reaccionan con violencia, es mejor guardarles distancia, uno no sabe, ¿no? Y entonces se me ocurrió, lo que sí puedo hacer es rezar por ellos. Lo que hago es que cuando me cruzo con alguien así, ya mejor no me enojo, automáticamente rezo. Y lo primero que se me ocurrió hacer era, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de él. O, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de ella. Y de repente dije, no, 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 no. Porque si estoy haciendo esto, me estoy poniendo por encima de ellos. No. Yo también tengo mis propias carencias, mis propias limitaciones, mis propios pecados, mis propias fallas. Entonces, no. Y lo que hago es que cada vez que me cruzo con alguien así, que me cuestiona, que me inquieta, la rezo en plural. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Y así es un ejercicio de humildad, es un ejercicio de solidaridad. Rezo por ellos, de paso por mí, les saco provecho a la situación de alguna forma, les hago un bien rezando por ellos ya que no puedo hacer más. Es otra forma. Entonces les comparto esto simplemente como ideas porque tal vez ustedes quieran en determinado momento adoptarlas. Vamos ahora sí a practicar la oración del corazón. Vamos a hacer aquí un ejercicio en el que primero vamos a inhalar y vamos a exhalar. Y vamos a hacerlo de esta forma. Yo les voy a contar los tiempos y ustedes simplemente respiren. Si quieren cerrar los ojos mejor para que no tengan distracciones. Vamos a comenzar. Tomen una respiración profunda. Dejen salir el aire. Una vez más, una respiración profunda. Dejen salir el aire. Y ahora vamos a hacerlo con intervalos de 4 segundos. Tomen el aire. 1, 2, 3, 4. Sostengan. 2, 3, 4. Exhalen. 2, 3, 4. Esperen. 2, 3, 4. Inhalen. 2, 3, 4. Retengan. 2, 3, 4. Exhalen. 2, 3, 4. Esperen. 2, 3, 4. Inhalen. 2, 3, 4. Retengan. 2, 3, 4. Exhalen. 2, 3, 4. Ahora al tiempo yo voy a hacerlo en voz alta. Ustedes simplemente en su mente repiten la oración. Inhalan al tiempo que digo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Exhalan, ten piedad de mí, pecador. Inhalan, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Exhalan, ten piedad de mí, pecador. Inhalan, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Exhalan, ten piedad de mí, pecador.
Inhalan, Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Exhalan, ten piedad de mí, pecador. Entonces vamos a pasar a la capilla, y allá en la capilla, les comento, vamos a hacer la oración juntos, yo dirigiéndola en voz alta y ustedes en silencio.